alumnas que cambiaban, hay alumnos que cambiaban el formato, y no importa. Siempre y cuando esté la información, no importa el formato. ¿De acuerdo? De acuerdo, maestra, gracias. De nada. ¿Quién más tiene dudas? A ver, pregunto. ¿Nadie tiene dudas? ¿Ya les quedó claro? ¿Pregunto? ¿Entonces ya no tienen dudas? ¿Seguro? Bueno, entonces pues vamos a hablar de las lecturas. Voy a ver si me deja presentar la exposición de ¿cómo se llama? De símil, ¿sí? Déjenme ver cuál era. Ok, ahí está. ¿Sí? Que es una lectura bastante interesante. ¿Sí? Aquí tenemos elementos. Voy a ver si me deja compartirla. Déjenme ver si me deja. A ver. Aquí está. Bueno. ¿Se ve? Sí se ve, Sí, ¿verdad? maestra. Bueno, al final del semestre uno aprende. Y ya cuando ya aprendió, pues ya vamos a llegar, ya vamos a regresar a la normalidad. Luego ya no nos vamos a acordar. Pero bueno. Bueno, a ver, aquí es interesante. Este filósofo alemán, ¿sí? Este filósofo alemán, George Simmel, pues tiene muchos elementos donde se cuestiona la idea del dinero y pues la libertad, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, ustedes, los que la hayan leído, los que no la hayan leído, pues la tendrán que leer. Y de todas maneras, ahorita vamos a hablar de esto y ya luego al final les explico nuevamente los trabajos finales porque pues ya empezamos con esto y olvidé lo de los trabajos finales, pero al final lo vemos. El hombre natural actúa por impulsos de la naturaleza, pues sí. Sabemos que desde el origen de la historia, pues los hombres han actuado según sus necesidades, ¿sí? Actualmente, el hombre culturalmente determinado, sus representaciones determinan su acción. Pues ya estamos en este aspecto de según cómo te vistes, según cómo actúas, según a qué grupo perteneces, pues se mueve a través de las representaciones, ¿sí? Y con el tiempo y con el desarrollo del liberalismo, aunque ahorita según esto estamos en el neoliberalismo, aunque ya el presidente ya quitó el neoliberalismo en este país, pura mentira, puro engaño, porque los procesos históricos no cambian de un día para otro, ni de 3 años para otros, son a veces un siglo completo para que se modifiquen grandes años, muchos años. Y entonces, pues, el valor surge de la convergencia entre el deseo del sujeto y la distancia respecto del objeto, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que queremos adquirir? ¿Cuál es la importancia de adquirir? Hay unos que adquieren libros, otros adquieren ropa, otros adquieren pues todo lo que se necesita para correr, otros todos los equipos de sonido, tener la tableta, tener la computadora, tener el celular, tener el iPod, tener los audífonos, todos estos tipos de elementos que permiten pues todas estas ideas de adquisición, ¿no? El valor aparece frente al sujeto, como resultado de la comparación entre objetos que en sus relaciones estructuran un mundo exterior en el que las cosas se determinan recíproca e independientemente de la subjetividad, ¿no? Ah, pues si tengo un amigo que tiene mucho dinero,
pues a mí me interesa parecerme a él. Entonces, si yo puedo adquirir un tipo de camisa igual que la que lleva, pues ya me equiparo a él, ¿no? Eso no se puede, no puede haber dos personas iguales con los mismos intereses y las mismas maneras de vestirse. ¿Por qué? Porque la condición y la contextualización se modifica, ¿sí? No podemos equiparar el capital que pueden tener los arquitectos frente a una carrera tan cara como es la arquitectura, ¿sí? Frente a los alumnos de ingeniería, donde su principal factor es resolver los problemas. Pues ya se lo estoy demostrando con el alumno con Francisco, que está arreglando la computadora, está arreglando el disco duro, el disco externo. Tiene que resolver los problemas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que adquirir en este caso, si habláramos de los ingenieros? Pues aquellos materiales correctos necesarios que les mejoren sus conocimientos, que les ayuden, que ellos sepan obtener elementos que les mejoren. No porque soy ingeniero civil, todos los ingenieros civiles van a llevar la marca Armani. Pues no, eso no va con esa circunstancia. Claro, los alumnos, como el ejemplo mío, como te ven, te tratan, si vas a la náhuatl y no te ves como ellos, te desprecian, ¿sí? Aunque tengan un Starbucks dentro de su universidad, tengan un Vips dentro de su universidad, no van a tener nunca una biblioteca como la que tenemos ni en ingeniería, ni en la Biblioteca Central, ni en la Biblioteca Nacional. Entonces, estos son los parámetros que estructuran, ¿no? Que definen los intereses dentro de los diferentes grupos. Como decía un alumno de cultura, tengo unos primos, maestra, que casi no comen, pero el último modelo de celular ellos lo llevan, ¿no? Entonces es muy importante el estructurar según los intereses propios y los intereses correctos, ¿no? En este proceso se delimita la separación entre el mundo del individuo y el mundo objetivo de las relaciones. A ver, vamos a darle entrada al que entró. ¿Sí? ¿Okay? De las relaciones entre los objetos regidos por el dinero sobre el que se despliega la técnica económica. A ver, ¿qué está pasando en este sexenio? Pues que la fijación del presidente fue un aeropuerto que ha creado en lugar de soluciones problemas. ¿Sí? Ayer no despegó un avión de United. No saben qué es lo que pasó. Ya no es Volaris, ya no es Aeroméxico, nada. Uno de United en Ciudad de México. ¿Sí? Cuando se estaba haciendo el otro aeropuerto, que ya no queda nada, sí habían hecho hincapié de que se iba a saturar el aeropuerto de Benito Juárez, pero lo habían hecho a una distancia muy cercana para poder mover todo muy cercano, no lejano, porque ahorita todo lo que hay que hacer, todo es lejano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Se están creando una serie de problemas inadecuados que no eran necesarios que pasaran, ¿no? Entonces, aquí que tenemos los objetos regidos por el dinero. Todo este gobierno es el robo anterior. Este problema que hay fue porque lo robaron. Este problema que hay es porque lo robaron. Pero no hay un proceso necesario ni de investigación y peor, de solución. En el momento que se pide y se va a hacer una solución, al presidente no le parece y corre a la persona. Eso fue con Herrera. Herrera ya dejó este país, creo que ya se fue a Estados Unidos y tiene en el Banco Mundial un puesto altísimo por sus capacidades que no fueron valoradas aquí. ¿Sí? Entonces aquí es otro de los elementos. En mi historia de ver pasar a los presidentes y en la elección presidencial, nunca se había utilizado el término tan corriente de se destapan las corcholatas. Es decir, el término de la corcholata es un término corriente
Es un término de bajo nivel social en el cual la corcholata, ¿no? Como los que abren las cervezas con la boca, ¿no? No, ni usan el destapador, la corcholata, ¿no? Entonces ahora Claudia, la jefa de gobierno, está juntando corcholatas, ¿no? Entonces, las relaciones entre los objetos regidos por el dinero, la situación social, no estamos midiendo ni el conocimiento ni las capacidades, ¿no? Sino el dinero y las corcholatas en estos casos, ¿no? El dinero pasa a medir todas las cosas con objetividad despiadada, pues por supuesto, ¿no? Empieza a definir una serie de rubros. El problema es que en muchos casos esos rubros no se miden con la cultura, ¿sí? Es como decían, yo tengo una amiga que se casó con uno que era una extraordinaria persona, tenía mucho dinero, corría coches, pero ¿qué creen, chicos? No sabía leer y escribir, pero sí sabía manejar los coches, ¿no? Entonces, es muy importante el saber medir, ¿sí? Las cosas con objetividad adecuada, ¿no? No es lo mismo actualmente que tengas mucho dinero y lo puedas ocupar a que cuando tengas un eje central, un eje dedicado a uno de los benefactores del Sanatorio Español, donde pues donó mucho dinero, de su dinero lo donó e hizo labores de beneficencia, ¿sí? Ángel Urraza se llama el eje, está enterrado en el Panteón Español e hizo cantidad de cosas por el Sanatorio Español. También vivió en Monterrey, hizo muchas cosas por Monterrey. Él era dueño de Euskadi y luego creó lo que se llama el Ginger Ale, la marca del Ginger Ale, la marca de la tónica, el Peñafiel, ¿no? Entonces eso es diferente. Hay una serie de benefactores. Aquí en este país que tenemos muchas contradicciones, pues se critica mucho a Slim, pero también ha hecho muchos beneficios, ¿no? Por lo pronto, a los que nos gusta el patrimonio, ha restaurado 2 que 3 inmuebles en el centro histórico y los ha dejado bien, ¿sí? Su museo, todos sus museos gratuitos, ¿no? Entonces es importante saber valorar, por eso es una de las lecturas, pues, de esta materia. Déjame ver. ¿Sí? Vamos a ver acá. Estábamos. El dinero actúa como lenguaje. El lenguaje revela al individuo por medio de la designación, la imagen del mundo y lo relaciona con él, por medio de su función como instrumento de comunicación, ¿no? El instrumento de comunicación determina muchas veces a través del dinero, pues las acciones, ¿no? Aquí en la calle, en donde yo vivo, la designación es que los coches deben brillar. Tengo unos vecinos que diario lavan el coche. Diario. Porque sí se debe lavar el coche, no se debe llevar puerco porque también se maltrata. Pero si pasan 2 días, 3 días, no le pasa nada. Pues aquí diario y brillan los coches. Brillan. ¿Sí? Pero es un arquitecto que sí tiene personal para trabajo, pero para arreglar la caja de los cables de los policías, ese no, eso sí no. Tengo a todos mis obreros trabajando en Puebla, todos mis empleados en Puebla, para eso no está. Pero sí, para que tener un empleado todos los días que le lave los coches, no creo que los lava él, ¿eh? No, tiene un empleado que lava los coches. Entonces su distinción no es su generosidad, sino la limpieza de su coche, ¿no? ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno. El dinero en su capacidad de representar la totalidad de lo cualitativo bajo la cantidad hace posible integrar el proceso de intercambio
en lo que el pensamiento moderno considera como conocimiento científico y que encuentra la expresión matemática de su forma acabada. Pues claro, el dinero es lo que define. En esta representación lo espontáneo es impredecible, no tiene cabida. Todo se relaciona a partir de principios fijos de extensión y movimiento. Por eso, ¿qué fue cuando fue la caída de la bolsa de Nueva York, el martes negro? No, jueves negro de 1929. Pues nunca esperaron que eso fuera a pasar, ¿no? Y tuvieron que salir adelante de la mejor manera, ¿no? La bolsa definió su forma de vida, ¿sí? Luego la organización social se desplaza para un orden objetivo de funciones separadas respecto a la personalidad. Este orden se objetiva frente a la personalidad. Ay, qué mal estoy leyendo. Este orden se objetiva frente a la personalidad como algo exterior a ella. Va definiendo, ¿no? Va definiendo las determinadas acciones que determina, pues, la sociedad, ¿no? Y aquí define, pues, varios puntos importantes. La autonomía del individuo, ¿sí? Las personas son autónomas para decidir, ¿sí? A ver, un alumno, vamos a decir, un alumno que hace la carrera de ingeniería civil y viene una huelga, ¿sí? Y se tiene, que eso le pasó a mi primo, y se tiene que ir a otra universidad, ¿sí? Pues la perspectiva de autonomía cambia. ¿Qué le pasó a él? Pues de ingeniero civil, en la Anáhuac del Sur no había ingeniería civil, lo pasaron a ingeniería industrial, ¿sí? ¿Y qué hizo? Pues se tituló de ingeniero industrial y cuando pudo se tituló de ingeniero civil y haciendo una carrera obtuvo 2, ¿no? Pues su perspectiva cambió, ¿no? Ahora, como les digo yo a los alumnos desde chiste, pues si no pueden con las materias, pues ya tienen 2 opciones. Váyanse de contadores o váyanse de administradores. Pues la perspectiva, ¿qué pasa? Pues cambia, ¿no? O aquellos alumnos que quieren estudiar medicina, pues tienen que estudiar odontología, porque no logran el porcentaje, pero no el que te permite entrar a medicina. Entonces su perspectiva cambia, ¿no? Su constitución de orden social, pues dependiendo de los factores, va cambiando. No es los mismos alumnos que han podido toda su carrera, pues, dedicársela en tiempo completo, sí, con algunos pequeños periodos de vacaciones que pueden trabajar, ¿sí? O ya los alumnos que terminaron las carreras, ya están por acabar, pues trabajan. A los alumnos que han tenido que llevar 3 materias, porque pues tienen que trabajar, porque tienen que ayudar a su casa, ¿no? Entonces va cambiando esta constitución del orden social. Aquellos alumnos que pues no pudieron ir al recorrido porque trabajan el sábado, pues eso no es una condición para reprobarlos, pues por supuesto que no, ¿no? Claro, hay alumnos de cultura que han tomado la materia y luego han tenido que trabajar, ¿sí? Otros, pues ni han entrado, se han inscrito, ya ahí más o menos la van llevando para poderla pasar. ¿Por qué? Pues porque es parte de las materias que tienen que llevar. Y luego, por último, la libertad. Que la libertad debe medir también las acciones. Ah, yo soy libre, voy a romper edificios, ¿no? Voy a maltratar los edificios, porque como no me hacen caso, yo soy mofa, ¿sí? Mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura, las mofitas, y dale, a destruir, ¿no? Entonces, esto del símil nos permite este análisis de la situación social, la situación cultural y la situación económica, ¿sí? No es lo mismo que dirija un aeropuerto
un ingeniero con un montón de experiencia durante años, a que yo meta a mi primo. Yo soy el director del aeropuerto de la 4T y meto a uno, pues que más o menos le sabe. Pues ahí tenemos parte de las consecuencias, ¿no? O los médicos. Bueno, pues ninguno va a querer irse a meter a la sierra porque a lo mejor el día de mañana ya está muerto. Las condiciones las tiene que resolver el gobierno, no el médico, ¿no? El médico hace su labor y su labor es salvar vidas, pero también se tiene que salvar su vida. Si no me van a resolucionar nada, pues yo mejor me meto a tomar otra especialidad y cuando cambie la situación, pues ya veré a dónde me voy a trabajar, ¿no? O sigo trabajando, pues en el IMSS, o pongo una clínica pequeñita que puedo empezar a trabajar. ¿Por qué? Pues también hay que pensarse estas circunstancias de cambio de vida e irse a la verdadera, pues allá Michoacán, a Guerrero, que también los secuestran a los médicos, ¿no? Como gestión de la economía monetaria surge de este proceso de evolución del espíritu humano, la decisión entre el sujeto y el objeto. Supone la desvinculación de los intereses personales del proceso económico, ¿no? ¿Qué significa? Pues este proceso económico también está generando, pues, materiales tecnológicos, ¿no? Materiales que están ahí, ¿sí? Y que van evolucionando, como es el caso de las computadoras, ¿no? El caso que define estas computadoras, en las cuales pues ya nos hemos dado cuenta que hay ciertas computadoras que ya no podemos ocupar porque no funcionan igual en la web, la velocidad no funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues eso va haciendo que el sujeto vaya modificando pues sus intereses y su desarrollo. Lo mismo que en la educación, ¿sí? Todas las tecnologías se pueden usar en la educación, pero ya sabemos los estudiantes y los profesores que debe ser presencial, que en muchos casos pues la distancia no funciona igual, que es una solución, sí, que si tú tenías un seminario y en ese seminario pues tienes personas en Colombia, presencialmente no pueden estar, pero a distancia sí pueden estar. Entonces pues es una serie de elementos a reflexionar, ¿de acuerdo? En algunos casos el dinero es la satisfacción del deseo, ¿sí? Y la manifestación de libertad. Yo eso lo puedo juzgar, pero también puedo decir que personas con mucho dinero, con satisfacción de deseo, con manifestación de libertad, la pandemia los cambió, ¿sí? Y a mí me dio COVID y una persona que cumple estas tres características fue la única persona que me habló todos los días. Fue la persona que me mandó con el médico, fue la persona que le hablaba al médico y luego me hablaba a mí. Y yo después me enteré que le hablaba al médico, eso no lo sabía, de la preocupación que tenían con respecto a mi vida, porque a mí estuvieron a punto de ponerme los tubos y todo eso. Entonces, por mi buena salud, ¿sí? Por estar bien alimentada, por no comer cosas en la calle, por ser disciplinada, pues eso me ayudó muchísimo, ¿no? Pero sí es importante esta reflexión, ¿sí? No todo es dinero y no todo es dinero, ¿sí? La satisfacción, la manifestación, el trabajar y tener el primer sueldo y al fin me voy a poder comprar lo que yo quiero, que a veces no es un celular, no es una computadora, a veces es un libro, a veces es un disco, a veces es bajar toda la música a la computadora. Hay muchas satisfacciones de deseos de cada quien y de interés de cada quien, ¿no? Pero es muy importante esta reflexión: dinero, satisfacción y libertad, ¿sí? El consumidor deviene el centro de organización del proceso social. Esta centralidad
es el contenido del giro del pensamiento económico a mediados del siglo XIX. Bueno, es que es muy sencillo de decirlo. Durante la época del Renacimiento es el capitalismo, ¿sí? Cuando llegamos al siglo XVII, las naciones son más ricas lo que tengan, ¿no? Que se refiere más bien a las propiedades que tenían los reyes, a las propiedades que tenían los gobiernos, se enriquece, ¿no? Es el mercantilismo, es la mercancía, el intercambio. Ya con la Revolución Francesa, pues se habla del liberalismo y Revolución Industrial, el liberalismo económico, social, ¿sí? Que son el libre comercio, las naciones son libres de comprar lo que ellos quieran. Entonces, cuando se habla de la independencia de las 13 naciones, las 13 naciones de Estados Unidos, las 13 primeras colonias, pues las colonias dijeron, nosotros podemos producir té, ¿por qué le tenemos que comprar a Inglaterra? Y les dieron el barco. Inglaterra entendió que las naciones ya no le iban a comprar el té, porque ellas las podían producir, ¿no? Y entonces todo este proceso se va a llevar a cabo en el siglo XIX con todas estas concepciones de, pues, las 8 horas de trabajo eran las justas, los hombres, las mujeres y los niños no trabajan, trabajan los hombres en las fábricas, todo el proceso del socialismo y luego todas estas cuestiones del consumidor y de las necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué define? Bueno, la idea de la mente define el consumidor, la autonomía y la libertad. ¿Qué ha pasado ahorita con la pandemia? Pues la libertad del consumidor, yo estoy en mi casa, utilizo una herramienta tecnológica, le solicito a través de esta herramienta tecnológica al Superama o al Walmart qué es lo que quiero, va una persona, lo compra y me lo trae a mi casa. Yo soy autónomo porque lo pago y tengo la libertad de ir o pedirlo. ¿Qué está pasando? Pues las personas no están pidiendo. La comida, que me la traigan a mi casa. ¿Sí? El Starbucks, colas, a veces para comprarse un café, porque están los de las motos llevándoles café a las personas a su oficina, ¿no? Que tenemos muchos accidentes, porque es como una guerra en estos que transportan las cosas en las motos, porque me van a ganar el pedido, ¿no? Y entonces es un pedido tras otro, es un atropellado tras otro, un atropellado, pues sí. Entonces, ¿qué sucede? Pues también hay que pensar, si yo como consumidor me quedo en mi casa y me compro y me pido el café a que me lo traigan, o mejor me consumo yo un café que tengo en casa y cuando salga me lo compro, ¿no? Marca, yo estoy en mi casa y me tomo mi café del Starbucks en mi casa. Pero también no quiere decir que sea el café. Yo he visto cómo les traen a mis vecinos tacos. También te traen tacos a tu casa, de los puestos de los tacos, ¿no? Entonces, pues también. Símil coloca el mundo ocupado por el individuo autónomo, representado bajo la figura del consumidor, en la emergencia del entendimiento como expresión única de la energía espiritual. Esta forma de energía responde a las manifestaciones de la economía monetaria y materialista. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso define. ¿Sí? Hay personas materialistas que solo quieren libros. Personas materialistas que se dedican pues a correr. No, pues para esta carrera este tipo de pantalón, para esta carrera este tipo de tenis, esta playera. Vamos a correr, los que fueron a correr que yo conozco, el maratón, no sé si era, creo que era en Washington, todos hicieron las playeras que decía Ucrania, ¿no? Para definir que ese grupo iba vestido así y estaba a favor de Ucrania, ¿no? Entonces, todo esto define las determinadas ideologías. En la modernidad, la consecuencia es la desaparición de las manifestaciones sentimentales sustituidas por una inteligencia objetiva.
El mundo se transforma en objeto de la inteligencia y el sentimiento deviene de una manifestación residual e irrevelante. ¿Sí? ¿Qué significa? Pues que es irrelevante el entendimiento y el sentimiento. Es decir, es más importante estos elementos que definen las acciones que el sentimiento. Pero ¿qué pasa? A veces sí, esto llega a un límite donde el sentimiento domina. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser que siente y es un ser que piensa. Pero según las circunstancias, según los problemas, pues ahí está el entendimiento y el sentimiento, ¿no? Que es muy importante saberlo definir y comprender. Es como el ejemplo que yo les puse. Si no se los puse en este grupo, pues fue en otro, cuando yo fui a Nueva York, ¿sí? Yo quería ir a ver la colección Frick, que ya la conocía, y los que estaban allá alrededor mío dijeron que era una mansión padrísima, pero que la colección era una mierda. No habían visto, así con este palabra, no habían visto un solo cuadro, no conocían un solo cuadro. ¿Sí? Y cuando fui con otra persona, ¿qué creen que les pasó? Llega a la exposición y el cuadro que más le gusta estaba en esa exposición, ¿no? Que eran del mismo grupo de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Porque como yo me enojé muchísimo, pues él dijo, bueno, como te has enojado mucho, pues yo voy a ir a ver qué es lo que tú estás diciendo. A ver si es cierto o no es cierto. Pues cuando llegó la que tenía la razón era yo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Muchas veces las personas, por estas partes económicas, ¿no? No ven la realidad. ¿Sí? El dinero a veces tapa la realidad y lo grave es que cuando se caen del pedestal, pues no hay quien los levante, ¿no? A ver, acá tengo que leer en otra parte, el dinero, porque no me va a dejar aquí. El dinero supone la autonomía del ser humano, la realización independiente del deseo. Esto supone la separación respecto de los demás, el cierre de uno mismo y la relación exclusiva con los objetos, ¿no? Cada quien tiene, pues es lo que pasa, cada quien tiene su celular, pues pasa a ser algo impersonal, algo personal que no se lo vas a estar compartiendo a los otros, ¿no? El celular es personal. En la premodernidad, la conciencia colectiva no dejaba espacio a la conciencia individual. Claro, los católicos, todos somos católicos, ¿no? Todos. Y la persona individual también es importante porque cada quien es como es, ¿no? Esto es superado por la libertad en el mundo regido por el dinero. Su contrapunto es el aislamiento, la libertad como algo negativo, como distancia, ¿no? Cosmos, distancia, bueno, aquí no sé, cosmos, que confirma al ser humano al ser el habitante de un mundo desértico en donde los desaparecidos y los otros, todo es calculable y seguro. Pues bueno, aquí cuando habla de esta individualidad, porque una cosa es que uno es individual para elegir lo que quiere y sus objetos, y otra cosa es que sea un ermitaño que no se habla con nadie. Esto de la comunicación con los otros y el conocimiento con los compañeros, yo no puedo juzgar en otras materias, pero en las que yo imparto, te quita toda la individualidad con la literatura, cuando los alumnos comentan, en cultura lo mismo, y en el recorrido, ¿por qué? Porque dejan de estar como objetos o sujetos ahí en la clase, que hay muchos alumnos que no hablan, ¿sí? Y se comunican con los demás compañeros que los conocen, que a lo mejor conocían a alguien que lo habían visto en primer semestre y no se lo vuelven a encontrar y se lo encuentran ahora en cultura y vuelve a renacer su amistad y todo este tipo de cosas. También en estos grupos, pues tenemos aquellas personas que no les interesan estas materias,
que ya me pasó este semestre en literatura, donde tratan de llevarse entre los pies a otros estudiantes, cuando lo que hay que hacer como maestro no es permitirlo. Los estudiantes son estudiantes cada uno con su persona y su formación de ingeniero, el que quieran ser. Se tienen que formar como seres humanos, pero tampoco se tienen que echar a perder como seres humanos. Entonces es muy importante todos estos elementos que te permite valorar esta lectura, en el cual pues tenemos elementos donde podemos pensar en los sentimientos, en las cosas de comunicación, en la tecnología, cuáles son nuestras verdaderas necesidades, cuáles son nuestros verdaderos intereses. Como profesores, lograr el interés en la materia de literatura. Alumnos que iniciaron el semestre y empezaron a faltar, que tenían 3 o 4 faltas, después pues ya les interesó la materia y ya no faltaron, ¿no? Porque no se puede llevar una materia de cualquier tipo encimada con otra. Porque no se puede. Es decir, aunque tengas una media hora que ya te pasas a la otra materia, pues no se pueden encimar las materias. Entonces, eso es importante pensarlo desde un principio y valorar, pues como estudiante, cuál materia me interesa, ¿no? ¿De acuerdo? Pues miren, esta sería esta lectura, que ya se las compartí. Okay. Ahora les tengo que decir de los trabajos finales por si alguien tiene duda. De esta lectura, ¿alguien tiene duda? ¿Ya quedó clara? Solamente les quedaría la lectura de, que es la de Octavio Paz, que es solamente hablar del laberinto de la soledad. Cómo explica todos los elementos y por qué la hizo y qué significa el describir al mexicano con cada una de sus características. Bueno, a ver, déjenme ver si me deja que podamos ver la guía. Déjenme ver aquí. No, esa no me la va a dejar. Así, aquí está la guía. ¿Ok? Entonces, rápidamente, aquí tienen la guía. Creo que la tienen. Si quieren, se las vuelvo a mandar igual. ¿Sí? En esta guía, aquí tienen las lecturas aproximadamente con las fechas. Yo les puse las fechas a las lecturas, ¿sí? Más o menos según las exposiciones. Aquí están las exposiciones, ¿sí? ¿Sí? Aquí, bueno, les puse estas, les pongo aquí, ¿sí? Aquí. Y aquí pegar, ¿ok? ¿Ok? Y bueno, aquí están estructuradas como deben ser. Los trabajos finales. Puedes hacer una presentación en PowerPoint de cualquiera de las lecturas, sería como una exposición y valdría 2 puntos. O hacer un cuadro sinóptico de cualquier lectura y valdría 1 punto. ¿Sí? Es decir, los alumnos aquí no puedo hacer lo mismo que en literatura. Los alumnos, porque no pasé lista. Los alumnos en literatura que no faltaron, hacen un trabajo de 1 punto. Y los que sí faltaron, hacen un trabajo de 2 puntos. Ustedes tienen que hacer un trabajo de 2 puntos como quieran, de la siguiente manera. O escoger una lectura y hacer un cuadro sinóptico. O hacer un cuadro sinóptico de una lectura y otro cuadro sinóptico de otra lectura. O hacer una presentación en PowerPoint, ¿sí? Que vale 2 puntos. O hacer lo siguiente, hacer un ensayo de cualquiera de las lecturas. Si es de 3 o 4 páginas, valdría 1 punto. Si es de 6, vale 2 puntos. Entonces, ustedes podrían hacer un ensayo de cualquier tema y un cuadro sinóptico, ¿no? Y con eso tendrían los 2 puntos, que tienen que especificarlo en la guía. ¿De acuerdo? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Los trabajos Sí, maestra. finales son digitales, con la exposición, con excepción de que se entreguen impresos si hay clases, ¿ok? El PowerPoint no. ¿Cuáles son las lecturas? El dinamismo humano de la criticidad, Thompson, el concepto de cultura, el dinamismo humano fundamental de la creatividad,
Adorno, Timin, Octavio Paz, los conceptos y métodos de Collingwood y la diosa que llegó de Texcoco. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí se entiende? ¿O hay alguna duda? ¿Sí? Aquí está claro. Las tareas en clase individual, es decir, un archivo por cada uno y por cada una, y en las lecturas del cuaderno digital en orden correspondiente, es decir, individual o un archivo por cada una, 50%. ¿Sí? La exposición o en su caso trabajo especial, 20%. El trabajo final, 20%. Reporte del recorrido del centro histórico, reporte de algún lugar de aquellos que no están en la capital. Favor de avisarle a la maestra para que dé el visto bueno. O hacer una reseña de 6 libros vinculados a la clase que será explicado el día que será el 14 de mayo. Ya está. Libros vinculados a la clase. Esto lo quito. ¿De acuerdo? ¿Ya no hay dudas entonces? Ya no, ¿verdad? ¿Está claro? Ya no hay dudas, ¿verdad? Pregunto. Ya no hay dudas, ¿verdad? Al parecer ya no, maestra. Ya no, ¿verdad? Bueno, entonces, nos vemos dentro de 8 días. Ya pueden empezar a mandar los materiales. Si algo no lo puedo abrir, se los contesto. Ya les expliqué el drive. Y leeremos una lectura que define cultura. ¿De acuerdo? Si nos da tiempo. ¿De acuerdo? Pues si no hay ninguna duda, ya saben que igual está mi celular, ¿sí? Para cualquier duda, ¿sí? Mi celular. El correo, cualquier cosa me pueden escribir, yo les contesto. Si tardo en contestarlos es que no estoy frente a la computadora. ¿De acuerdo? Sí, ¿De muchas acuerdo? gracias, maestra. Bueno, de acuerdo, pues adiós. Nos vemos dentro de 8 días.